¿Cómo ¿Qué tal? están? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Todos se escuchan bien? Perfecto, gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, me alegro. La imagen aparentemente está un poco borrosa. Sí. No sabemos por qué. No sé si es la lente de la tablet. La verdad que no sé. Primera vez. Costó, la estuve limpiando, pero creo que se ve como si hubiera un poquito de humo en el ambiente. Pero no hay humo. Es como que la imagen es un poquito borrosa. Pero bueno. Nos vamos a arreglar así. Yo lo veo perfecto, ¿eh? Bueno, me alegro muchísimo, se corrigió bastante. Bueno, muy bien, vamos a iniciar. Primero quiero presentarme, no sé si, pues muy posiblemente alguien no me conozca, aunque yo suelo estar en este espacio por lo menos una vez por mes o cada 40 días en reflexiones compartidas. Mi nombre es Susana, yo estoy viviendo en Luján, desde donde estoy transmitiendo ahora, desde mi casa. Estoy en el conocimiento hace 17 años. Yo buscaba la verdad que podía estar detrás de cualquier organización, del budismo, del cristianismo, y realmente sentí que mi intelecto se quedó satisfecho con el conocimiento del Raja Yoga y con la meditación Raja Yoga. Realmente a mí me responde todas las preguntas y satisface todas mis inquietudes. Y eso hizo que realmente me metiera de lleno, porque me convence, porque me responde, porque es como por primera vez darme cuenta que hemos estado, o que yo y el mundo, la humanidad, venimos jugando el juego de la vida sin conocer las reglas. Es como jugar a un juego a tientas, con los ojos tapados, y con eso decir o que quede claro que cometemos infinidad de errores, porque no conociendo las reglas, obviamente que vamos a equivocarnos permanentemente. Y a esto de prueba y error. Lo que hizo el Raja Yoga en mí es conocer las reglas de juego, entender el juego de la vida. A través de esta mirada, como desde un mirador, alguien que mira una ciudad entera, desde un mirador que está a una gran altura, en donde podemos diferenciar las diferentes partes del pueblo o de la ciudad y entender cómo se compone el pueblo, qué forma tiene, cuál es la estructura, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, comenzamos el tema de hoy, que me gustaría que cada una de ustedes que escuche esto se meta para adentro y cada cosa que digamos busque referencias en su propio interior. Hoy vamos a hablar de por qué lloramos. Es un hábito que no todo el mundo tiene. Hay gente que llora mucho, que es una manera casi periódica de expresar su dolor, su angustia, y hay gente que no llora nunca, pero no llora de manera manifiesta, no llora con lágrimas, no llora con sonido, pero llora en silencio. Muchas veces ese llanto silencioso es la tristeza, es eso de ir apesadumbrado, esas personas que vemos caminar por la calle con la cara de estar preocupados, de estar tristes, incluso hablando solos, llevando adelante un diálogo, quién sabe con quién, seguramente con esa persona con la que está lidiando o peleando o litigando, y es una manera de llorar. La queja también es un llanto silencioso, no, menos silencioso que la otra, ¿no? Porque en la queja, el que se queja manifiesta verbalmente, sin lágrimas, sin sonido de llanto, pero la queja es un llanto, es una especie de lamento organizado, por llamarlo así. El llanto primero que nos vamos a referir es el llanto manifiesto, el llanto con lágrimas, ese estallido emocional
que ocurre cuando algo pasa determinado umbral de dolor. El llanto siempre es por dolor. Y hay muchas causas que generan dolor. Y alguien puede decir, sí, pero lloraba de alegría. Pero atrás de esa alegría, lo que produce el llanto es el recuerdo de todo lo que sufrió, o todo lo que padeció, o todos los obstáculos que tuvo que saltar o sortear para llegar a esa situación feliz. Yo recuerdo cuando nos recibimos, éramos un grupito, cuando terminamos la facultad, el último examen, porque la gente se va recibiendo en diferentes fechas y dando diferentes materias. A algunos le queda una materia para recibirse determinada y a otros le queda otra. Entonces cada uno se recibe con la materia que le quedó última, que no siempre es la misma. Y éramos un grupito de 4 y uno de ellos, cuando aprobamos, cuando dimos, que por supuesto individual, personal y era oral, lloraba, largó en llanto. Y entonces alguien puede decir, está llorando de alegría. En realidad está recordando todos los momentos que pasó de angustia, de incertidumbre, de todos esos momentos en los que alguna vez dudamos. ¿Podría aprobar esta materia? Hay materias que se vuelven realmente tediosas, difíciles, con, qué sé yo, con profesores que son muy complicados. Y uno a veces tiene la sensación de que va a ser una barrera que no va a poder pasar. Y ve el título del otro lado de la cordillera, como quien dice, ¿no? Entonces, ese llanto que él tuvo ese día que se recibió, y lloró como un chico, incluso nos abrazamos, y lloraba en mi hombro, era, y después lo hablamos, ¿no? Era recordar, rememorar en un segundo todos esos momentos de angustia, de incertidumbre, de podré aprobar, llegará algún día en que estaré recibido. Y todo pasa, y todo ocurre y todo queda en el pasado porque vienen cosas nuevas permanentemente. Y eso que fue tan fuerte en ese momento, al otro día ya era una historia, una anécdota, ¿no? Y lo mismo pasa en nuestra vida de todos los días. Entonces, el llanto siempre es una referencia de dolor, hace referencia a dolor. En el caso, a veces es la alegría que viene por haber sorteado ese gran dolor, el dolor de alcanzar una meta. Pero a veces el dolor no tiene un final de alegría, porque puede ser, por ejemplo, el dolor por una pérdida física de alguien que se va de este mundo, un ser querido, o alguien que se va de nuestra vida, como puede ser una pareja, un amigo, un hijo que se va a vivir a otro continente, ¿no? Y que por ahí nos va a resultar difícil verlo. También yo acá hice una lista para no olvidarme, porque es interesante, perdón, las cosas que me parecían referentes para charlarlas hoy. También se tiene dolor por bronca, algo que nos da bronca, algo que nos pareció una injusticia, una arbitrariedad, algo que nos pareció fuera de lugar, que nos pareció grosero, y nos da bronca, y nos da ira, ¿no es cierto? Entonces podemos tener un ataque de llanto por eso, por esa bronca. También puede ser por vergüenza. Una situación en la que hayamos sentido mucha vergüenza por lo que fuera, porque hicimos algo fuera de lugar, porque interpretamos mal algo que venía bien trazado o bien parado. Entonces sentimos tanta vergüenza que por ahí nos vamos al baño, si fuera una reunión, por ejemplo, y nos ponemos a llorar de la vergüenza, ¿no? También por frustración. El estar seguro que va a ocurrir algo y eso no ocurre. Esperar recibir un premio y se lo dan a otro, por ejemplo, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un llanto por frustración y también puede ser por bronca. También lloramos, el dolor puede venir por fracaso, por haber fracasado.
un mal resultado de algo en lo que apostamos. También por abandono, habernos sentido abandonados. Eso es un dolor profundo, el abandono. Otro es por la desilusión, algo que esperábamos que fuera de una manera y fue muy distinto. Entonces se desmorona una ilusión. Bueno, todos muchas veces hablamos de las ilusiones, ¿no? De no guardar ilusiones, porque la ilusión es como una cosa fantasmagórica, ¿no? Es como algo que parece que es, pero que no es. Pero ¿qué es lo importante? Que no es. Entonces en algún momento viene la desilusión. También podemos tener dolor por miedo. El miedo genera dolor. Miedo a que no ocurra, miedo a que no sobreviva, miedo a que no suceda, miedo a que pase la circunstancia y el momento y no se dé. El miedo genera mucho dolor, lo mismo que el arrepentimiento. Arrepentirnos de no haber hecho algo, eso duele muchísimo. Y el arrepentimiento por haberlo hecho mal, por haberlo hecho tarde, por haberlo hecho a destiempo, por haberlo hecho en el momento incorrecto, con la persona incorrecta. Otra causa también de dolor es la culpa. Por haber generado sufrimiento, por haber generado una falsa expectativa, en fin, la culpa es pesada también. Y luego hay dolor por ausencia, que a veces se siente que es la soledad que el alma siente, no es la soledad física, es el sentimiento de soledad, sentirse solo, eso también genera dolor. Y puede venir acompañado con el dolor del abandono, ¿no? Todas estas causas, yo creo que hay muchísimas más. Yo escribí estas porque me parecieron las más relevantes. Todas son causas, todas son dolorosas, son razones dolorosas. ¿Qué pasa con el llanto? Cuando se nos plantea algo, estamos esperando algo y ocurre de una manera distinta, pero muy distinta de lo que esperábamos, que nos pega como un cachetazo, ¿no? Esos cachetazos que a veces nos da la vida y nos deja panza arriba, ¿no? Como cuando ocurre algo de manera abrupta, una noticia inesperada, un llamado con una noticia dolorosa, o un resultado de algo doloroso. Estamos esperando el resultado de una biopsia y bueno, el médico nos dijo que creía que no, que estaba bastante bien, pero que vamos a hacer una biopsia para verificar y resulta que la biopsia da una enfermedad maligna. Entonces era algo que no esperábamos y es un cachetazo y de repente cualquiera de estas cosas nos genera un llanto espontáneo, un estallido emocional, con lágrimas, con sonido, donde nos arden los ojos, donde básicamente sentimos por nosotros mismos una gran pena. Es como que nos apenamos de nosotros mismos. ¿Qué significa ese estallido emocional? De alguna manera estamos diciendo, con esto no puedo. Con esto no voy a poder seguir adelante. Esta situación va más allá de mis posibilidades de aceptación. No voy a poder afrontar. Es decir, estas son todas frases que pueden salir de ese estallido, ¿no? Frases que tienen que ver con un sentimiento que tenemos. El llanto es como cuando nos metemos en esas playas que vienen un poquito empinadas para abajo y de repente viene una ola que de tener el agua por la cadera, de repente nos pasa por arriba y hasta por ahí nos tira. ¿Pero qué? Ese nivel de agua que en un momento nos pasó la cabeza y nos tiró, no pasan 15 segundos que el nivel del agua vuelve otra vez a la altura de la cadera. Fue solo una ola. Y la ola no es un estado permanente. El estado
más permanente del agua es el estado más bajo. La ola son movimientos del agua, del mar. Y eso mismo pasa con las cosas en la vida, con las noticias, con las circunstancias, con los conflictos, con esas cosas que irrumpen, ¿no? Pasó tal cosa, ¿no? O tengo una notificación por mail de una deuda, o de una notificación de lo que fuera. O me llama mi hijo, o me llama mi nuera, o me llama un amigo, mira, fulano está muy grave, lo que sea, que nos pega. Es esa ola que nos pasó, teníamos todo por la cadera, pero de repente el agua nos pasó la cabeza y nos tiró. Entonces genera ese llanto espontáneo, ese estallido emocional, con lágrimas, con sonido, con desesperación, con angustia. Y básicamente lo que estamos diciendo con ese sonido del llanto es, no puede ser, esto es demasiado para mí, no lo voy a poder soportar, no voy a poder seguir con esto, no voy a poder aceptarlo. Es decir, hay infinidad de frases que pueden leerse a partir de eso. Y en realidad, para nada, esto no es para nada cierto. Entonces, vamos a manejar y a entender esto porque entenderlo es muy importante. Para aquel que tenga una forma de expresión a través del llanto, no está ni mal ni bien. Si lo siente, es una descarga que puede hacerle bien. Pero una descarga que debe durar unos segundos. Y yo diría de no más allá, de 15 o 30 segundos. Porque es el estallido emocional. Es como el agua que sale a presión cuando está con gas, cuando sacudimos una gaseosa sin querer y abrimos y sale a toda velocidad. Pero pasado esos 15 o 30 segundos, como tiempo promedio, no lo tomemos rígidamente, tenemos que volver a nuestro eje central. Es decir, bueno, está bien, esto es muy doloroso, es grave, me tomó por sorpresa. Una vez que estamos aliviados de esa emoción, lo primero que tenemos que entender, que no hay nada que se presente en nuestra vida que nos exija una capacidad para sobrepasar lo que sea mayor a la que tengamos. Todo lo que se presente en nuestro plato de la vida, en nuestro menú diario, son cosas que podemos afrontar y que es para nuestro bien afrontarlas. Porque la vida es un juego en el que entran y salen actores permanentemente. Si nosotros analizamos nuestra vida en periodos, si quieren de un año, es un poco tedioso, pero de cada 5 años, van a ver como en el periodo de 3 a 5 años hay un número de personas que integran nuestro elenco en la vida, nuestros compañeros de escena, por llamarlo así. Y pasados 5 años no queda nadie, o quedan muy poquititos, y aparece otro elenco. Y en ese elenco hay familiares que se fueron, hay parejas que se disolvieron, hay hijos que viajaron, que se casaron o que se fueron a vivir con su propia familia, hay amigos que ya no están, hay compañeros de trabajo distintos y hay trabajos distintos. O me mudé, tengo otros vecinos, o los vecinos que tenía vendieron y ya no están. Todos esos son compañeros de escena. Entonces, fíjense en ese recambio solamente del entorno. Cuando analizamos, nosotros ya analizábamos con una amiga por un tema que nada que ver, pero analizábamos quiénes estaban presentes o en escena en un periodo que fue entre el 2015 y el 2018. De esa gente no quedó nadie, quedaban 2 personas o una, y estábamos hablando de 12, 13. O sea, porque la vida es así. Hay un recambio permanente de escenas, de actores. Yo le digo actores porque la vida es como un escenario, ¿no? Donde jugamos papeles y cosas, todo en simultáneo. Acá está pasando esto. Estamos ustedes y yo charlando, haciendo una reflexión. Y en la casa de al lado están comiendo torta porque están festejando el cumpleaños del nieto. A ver, hay millones
de personas que están haciendo cosas en simultáneo y en otro continente con diferencia horaria están durmiendo porque son las 2 de la mañana. O están amaneciendo, se están levantando porque son las 7. Entonces, cuando entendemos eso, que la vida es un movimiento continuo, que todos tenemos un papel y que no hay nada que se presente en nuestra vida que no podamos afrontar, que no podamos solucionar, que no podamos encontrarle la vuelta, que no podamos aceptar. Entonces, si ya el juego dice que es así, no seamos nosotros lo que le pongamos el cartel de no lo acepto, lo rechazo, no lo puedo superar, no lo puedo olvidar, no puedo trascender esta circunstancia. No seamos nosotros los que pongamos ese cartel, porque si no podemos superar las situaciones, porque el cartel lo pusimos nosotros. La situación viene para que la afrontemos y es pasajera. Un duelo dura 2 meses, 6 meses, 1 año, depende de un montón de cosas. Pero tiene un tiempo de vencimiento, tiene una caducidad. No hay un duelo eterno. Hay un momento en el cual empezamos a recordar a la persona que se fue y que tanto amábamos, que se haya ido físicamente o que se haya ido en presencia. Llega un momento en que ya pasa a ser el pasado. Y aunque nos genere algún pensamiento o algún sentimiento, ya no es ese dolor, esa espina, esa llaga que teníamos en los primeros días, que era un dolor vivo, sangrante, vivo, que late, que está ahí, por encima y por delante de todo. Entonces, el llanto es como la culpa. La culpa es beneficiosa, 15 segundos. ¿Por qué es beneficiosa y por qué 15 segundos? Es beneficiosa porque al menos reconocemos nuestra responsabilidad. Si yo siento culpa por lo que pasó, es porque yo sé que soy responsable por lo menos de una parte de esa secuencia, de ese conflicto, de esa situación. Y hacerme cargo es muy importante. Es muy importante. ¿Y por qué 15 segundos? Porque es el tiempo que necesito para reconocer mi responsabilidad. Luego tengo que terminar con esa culpa y afrontar la responsabilidad de tratar de resolverlo como pueda, pidiendo disculpas, revisando la situación, volviendo a hablar con la persona, generando nuevamente el diálogo, revisando las circunstancias, y eso lo mismo es el llanto. El llanto es aceptable y benéfico para quien así lo viva, el primer ratito, como esa descarga emocional. Pero luego tengo que volver a mi eje, volver y salir de la emocionalidad para juntar mente e intelecto juntos, que ya hablamos de eso en una clase. La mente con el corazón, pensar con el corazón. Y con el corazón es con los sentimientos, es con los valores, es con la consideración, con el respeto, con la tolerancia. Y ahí vamos a poder ver qué tenemos que hacer de acuerdo a las circunstancias. Habrá que pedir disculpas, habrá que revisar, habrá que hablar con las personas, habrá que aceptar, aunque cause dolor, que esa situación llegó a su fin. Porque es así la vida. Porque nada viene para quedarse. Todo está en tránsito. Hasta nuestra juventud. No somos los mismos cuando teníamos 15 años, que a los 30, que a los 50, que a los 70. Todo va cambiando nuestro aspecto y también nuestra sabiduría, nuestra manera de ver la realidad, nuestra manera de reaccionar. Y todo es producto de un experimentar. Entonces, el llanto en términos generales es un pedido de auxilio, pero un pedido de auxilio a nosotros mismos. Es como
alguien que me ayude a aceptar esto, alguien que me ayude a entender, alguien que me ayude a pasar esta barrera. Pero en realidad es un llamado, es una alarma para con nosotros mismos, aunque también para con nuestros allegados, porque estamos pidiendo ayuda, estamos pidiendo, con ese llanto, estamos pidiendo socorro. Y cuando estamos a solas y lloramos en silencio, con la cabeza apretada a la almohada, porque no queremos que nadie nos escuche, estamos llamando a nuestro propio consuelo. Estamos llamándonos a nosotros mismos a entender. Por favor, necesito entender. A nosotros mismos nos podemos llamar por nuestro propio nombre. Susana, necesito entender. ¿Qué es esto? Necesito aceptar, necesito adaptarme, necesito ver cómo sigo, necesito imaginar esta nueva escena distinta. Entonces, lo importante de esto es entender cuál es la secuencia para esperar que pasados los primeros 15 o 30 segundos venga esa ola de fe y esperanza. ¿En quién? En mí. En mí mismo. Apelar, ir a mi propio interior, meterme para adentro en un proceso de introspección, entrar dentro mío, encender la luz, como quien dice, y revisar todas las herramientas que tengo disponibles para afrontar esa situación. Y quizás me quede mucho tiempo en silencio, observando, sin saber qué hacer. ¿Está bien? Todo requiere un proceso. Pero tener la fe y la esperanza que eso está puesto delante mío porque tengo la capacidad para resolverlo, para sobrellevarlo y para transmutarlo, para transformarlo en experiencia, en vivencia, en sabiduría. Y cuando yo les decía antes, es importante analizar aquellas veces que hayamos llorado en la vida, fundamentalmente los que no lloran mucho, los que no son muy lloradores, ¿no? Sino aquellos que han llorado 3 o 4 o 5 veces en su vida. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la emoción que los llevó a eso? Frustración, miedo, desolación, pérdida, dolor por pérdida, por ausencia, por abandono. Y esa conclusión nos va a hablar un poquito de cuál es ese vacío interior que todos tenemos en un aspecto o en otro y que tenemos que ocupar de llenarlo, de entenderlo. Primero entenderlo. Si podemos saber de dónde viene, muchas veces no sabemos porque muchas veces viene de otras vidas. Pero ¿qué puedo hacer yo para entenderlo? Y hoy en una clase, en la clase de la mañana, que leemos todas las mañanas, que llamamos la Murli, el conocimiento, hubo una reflexión hecha por la profesora que leyó la clase, que es de Brasil, Luciana, quizás algunos la conozcan. Es una reflexión muy interesante, a raíz de una pregunta que le hicieron. Esto del karma que a veces algunos tenemos con el cuerpo, a través de enfermedades. Sabemos que todo aquello que no funciona bien en nuestra vida es un karma. Y ese karma es por algo que hemos hecho incorrecto en otro momento, en esta vida o en otra, que se nos vuelve a presentar delante nuestro para que lo hagamos correcto, para que lo podamos corregir. En cuanto nos damos cuenta y lo corregimos, desaparece. Pero si lo negamos, si lo ocultamos o no lo entendemos, lo seguimos repitiendo hasta que en algún momento nos demos cuenta. Entonces es importante ser consciente de esto para sacarnos el dolor de encima lo antes posible. Y como quien dice, esto ya lo pagué y se acabó. Es uno menos en la cuenta de los deudores.
Y ella decía, con respecto a esta pregunta que le hicieron, ¿cómo se termina de pagar la deuda, una cuenta kármica que se manifiesta a través del cuerpo? Y ella decía que lo que se origina es por haber usado el cuerpo mal en esta vida o en otras. O sea, no haberlo tratado con honores, haber abusado de él. ¿Y esto qué quiere decir? Haber tenido algún tipo de vicio, por ejemplo, la gula o la lujuria. La lujuria es todo aquello que tenga que ver con satisfacer placeres sensoriales, con el gusto, la vista, el tacto, el olfato, etc. Órganos sensoriales son los 5, ¿no? Y entonces eso es usar el cuerpo de una manera material. El cuerpo debe ser, y es lo que estudiamos en Raja Yoga, y lo que tratamos de volver a ser, porque dejamos de serlo, y por eso el mundo está con esta pena, porque hemos dejado de ser los que fuimos, puros, elevados, virtuosos, correctos, honorables, por un proceso normal de desgaste, ¿no? De la ley de entropía, una pila que se va gastando y llega un momento que hay que cambiarla porque ya no se escucha la radio, ¿no? Por ejemplo, donde la ponemos para que funcione. Me perdí, pero iba algo. Bueno, sí. Y que no haber usado o haber usado el cuerpo de una manera indebida o incorrecta o abusiva, por ejemplo, con el uso de psicofármacos, la drogadicción a través de fármacos, o el alcohol, o el tabaco al punto del tabaquismo que lleva a un enfisema pulmonar crónico, un EPOC, el haberse dañado de manera profeso, o sea, aquel que come chatarra se está dañando a sí mismo todo el tiempo, aquel que toma alcohol, aquel que fuma, aquel que tiene hábitos de drogadicción, o aquel que lleva una vida de lujuria y de alguna manera de perversión. Entonces, aparece como cuenta kármica el cuerpo. ¿Y qué está diciendo? Volver a darle al cuerpo su forma de honor. El honor al cuerpo es darle una función honorable. Y es que acompaña al alma, pues somos un alma en un cuerpo, que el cuerpo sea el envase del alma, pero un envase digno, un envase limpio, un envase que actúa correctamente. Me pareció muy interesante y me pareció muy interesante cómo corregirlo. Entonces, darle al cuerpo comida sana, dejar de satisfacer placeres sensoriales, dejar de estar todo el tiempo pensando qué me gustaría comer. No debemos comer por placer, debemos comer por nutrición. Por supuesto que podemos condimentar un poquito para que la comida sea más agradable, pero no estar pensando en la comida como una fuente de placer, sino como una fuente de nutrición. Lo otro es darle al cuerpo una vida sana, horas mínimas de descanso, caminatas, ejercicio, cosas que tengan que ver con la salud. Y esa es una manera de saldar esa cuenta. Es decir, darle al cuerpo su lugar, el honor del envase digno del alma, ¿no? Y esta es la reflexión que puede servir, y a mí me gustaría preguntarles si ustedes han podido localizar aquel llanto especial de aquel día en que se divorciaron, en que su hija perdió a su nieto, o su hijo nació quizás sin vida, o qué sintieron, qué connotación interna hubo, y si ese vacío lo pueden relacionar con algo que pueda estar sucediendo todavía hoy. ¿Alguien tiene alguna reflexión de estas o alguna otra, no? Porque esto puede disparar diferentes cosas en cada uno de nosotros
Cada uno de nosotros viene caminando por su propio sendero con sus propias experiencias. Y esto dispara cosas distintas. ¿Hay alguien que quiera comentar algo al respecto? ¿O su experiencia? Si tienen el hábito de llorar o nunca lloran. Yo te puedo contar que a mí me cuesta mucho llorar, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo situaciones de emoción. Por ejemplo, cuando vos estabas contando lo de tu compañero que se largó a llorar, yo me emocioné porque se me llenaron los ojos de lágrimas, como me pasó cuando nacieron mis hijos, ¿no? Claro, claro. Son momentos que a uno lo supera, no sé, no era temor, porque yo estaba feliz, no sé si era ¿Pero pasaste por un dolor fuerte de parto o no? Sí, con los dos, con uno menos por eso, que con otro. la alegría, por eso, esta es la interpretación. El haber pasado, sí, pero el dolor de parto es intenso, ¿no es cierto? Y una mamá, por más que sea su quinto hijo, siempre tiene miedo frente al parto. Miedo no solo por su sufrimiento, sino si su hijo va a ser normal, si va a estar bien, si, ¿no es cierto? Hasta no verlo llorar y verlo sano, y ahí viene el llanto, porque es la alegría por la angustia que previamente sufrió decir, ay, saldrá todo bien. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Después Bueno. tuve, bueno, otras cuestiones de salud, que yo siempre me cuidé. Yo estudié profesorado de yoga en el 2004-2005, y ahí traté de empezar a tomar clases de alimentación más saludable, a cuidar mi cuerpo, y en el 2009 me diagnostican un cáncer de mama. Wow. Que yo no podía entender. Claro, ¿Por qué? ¿cómo era eso? Claro. Claro, porque si yo me estaba recontra cuidando. Y el primer cimbronazo sí me generó un temor y lágrimas, ¿no? Pero me pasó eso que vos decís, que a los pocos segundos, bueno, hay que agarrar el toro por las astas y hacer lo que haya que hacer. Y bueno, y hace poco que fui también a una dermatóloga porque me apareció una manchita roja en la piel y me picaba, y me puse una cremita y no se me pasaba, y me puse un polvito de los pies, de Piesidex, para ver si era un honguito, no se me pasaba, me picaba. Digo, yo que encima estudié cosmiatría, esta mancha no es normal, pensaba, ¿no? Pero bueno, me sacó el turno, voy, y la doctora, que me pareció un poco fuerte, me dice, es una mancha compatible con cáncer de piel. Es como un baldazo de agua fría. Un cachetazo, como decía yo antes. Claro. ¿No? Bueno, y cuando salí del consultorio me senté a esperar que mi marido me venía a buscar, y en esos segundos también empezaron a caer lágrimas, porque otra vez, yo decía otra vez, la fe de una, y ahora ¿por qué esto, no? Y pero también son cosas que me van, ahora tengo que esperar la biopsia, porque esto fue hace poco. Y quiero pensar que va a ser algo de todos los cánceres de piel que hay muchas variedades que son benignos. Son muchísimas, muy benignos la mayoría. Sí. Y, muy manejables. Claro. Pero hay otras situaciones en las que yo no puedo manejar, como estas, que por ahí son más graves, ¿no? Que es cuando uno tiene una desilusión, o por impotencia, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en teatro cuando era joven, y una compañera me pegó un codazo, primero para que me correte, en vez de decirme correte, me pegó un codazo, y yo me corrí. Era profesional la obra, o sea, no éramos 3 o 4, éramos 60 y pico. No era amateur, claro. No, era profesional. Y en el mismo ensayo
que estábamos haciendo la apuesta, porque una parte del elenco se fue de gira, otros no, porque yo decidí quedarme por mis hijos que eran chiquitos. Y en otro momento, porque claro, el director dijo, pónganse los que habían estado antes en este escenario a donde les corresponde. Y el asistente va a hacer la apuesta nueva. Entonces yo me iba a poner donde el cuerpo, porque ya uno tiene memoria corporal, Ajá. se pone. Y de repente siento un taco en mi espalda, un tacazo, de la misma persona. Yo digo, ¿pero por qué me pegás? Correte, ¿no ves que me estás tapando? Y yo, la reacción de otro a lo mejor hubiera sido, no sé, agarrarla de los pelos, no sé, yo me fui corriendo a llorar al camarín porque tenía o era para agarrarla del cogote en ese momento, porque nadie tiene derecho a hacerle eso a nadie. Y eso Ujú. sí que me costó recuperarme de eso. Hasta decidí retirarme un tiempo de esa profesión. Fíjate vos, esto que estás diciendo, ese vacío que yo digo, eso que indica, llorabas por vulnerabilidad, te sentías vulnerable. Porque lo que ella hacía era una grosera, sin duda, una persona desubicada y agresiva. Pero ¿por qué vos lloraste y por qué hasta pensaste en dejar el grupo de teatro? Te sentiste vulnerable. Sí. Sentiste como que no ibas a poder afrontar a esa persona que estaba en el elenco, ¿no? Es que no me sale pelear, no puedo pelear. No, que además tampoco corresponde, porque, qué sé yo, uno le puede poner límites a la persona, llamarla aparte en un momento y decirle, mira, yo no entiendo tu conducta, pero no corresponde. Entonces lo que te pido, no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer porque te voy a hacer una denuncia, pues estás siendo violento. Y se lo decís con toda la paz del mundo. Le estás advirtiendo, conmigo no. O sea, le estás diciendo, ubicate y respeta tu lugar. Pero la pregunta sería, ¿hubo algún otro? Fíjate si esta vulnerabilidad, que no lo vas a saber ya, tenela presente, escribíla esta palabra, si no hubo otra situación en tu vida donde también te sentiste vulnerable. Porque esa puede ser como una pequeña lucecita de autoestima, ¿no? Que la autoestima está un poquitito más abajo de lo que tiene que estar Sí, o no llega a su máximo y que te genera esa vulnerabilidad, ¿no? Nada, es solamente un sí, punto de sí, referencia. me volvió a ocurrir otras veces, pero no con golpes, pero sí con malos tratos verbales, y yo me corro de esas personas un tiempo, y si se da la posibilidad de que uno se la vuelva a encontrar, bueno, hacer como que no pasó nada, pero que ese Claro, vacío, que ese aislamiento mío se note de alguna manera, porque no me gusta el maltrato, a nadie le no, gusta el claro, maltrato. a nadie ni es justo Y, ni... pero hay gente que por ahí tiene un mal día o se descarga porque uno es débil y por ahí lo Sí, demás se nota. Pero bueno, yo trato de correrme, incluso de familiares con los que me ha pasado, con hermanos. siempre pensemos que hay algo que aprendemos en el Raya Yoga y que nos damos cuenta cuando entramos en el conocimiento y vamos teniendo experiencia, de que sin darnos cuenta eh, nos ponemos en el medio de la situación. Entonces las balas siempre nos atraviesan. Aprendemos en el Raya Yoga a ponernos de costado, a ser observadores. Entonces lo que la otra persona haga, diga, su comportamiento, su agresión, su manera de proceder, no es mi problema. Yo no soy responsable de lo que hace. Entonces la observo como observaría a una persona que viene loca cantando por la calle y gritando, hablando solo. La observaría. No le diría, ¿qué me decís? ¿Me estás hablando a mí? No, yo sé que no tiene nada que ver conmigo. En ese caso lo tengo claro. Pero lo mismo una persona que agrede, que maltrata, sin no pensar que me lo está haciendo a mí.
Es una persona que procede de esa manera. Es su manera de contactarse. Entonces me corro y no lo tomo como un tema personal. Entonces no me siento vulnerable, porque no es algo que tenga que ver conmigo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Hasta que entendemos eso no es fácil, ¿eh? sí. Porque somos reactivos en general y reaccionamos a todo lo ambiental, en las relaciones y en las cosas de alrededor. Mm. ¿Hay algo más que querías comentar de esto del llanto? No, simplemente eso, que por ahí en las cosas más importantes que me pasaron, que fueron las enfermedades, ¿no? Sí. Ahí me siento fuerte, porque yo Ajá. digo, bueno, esto lo voy a poder con esto, porque, y pude, gracias a Dios, ¿no? Es más, Claro, estando afrontarlo. en mi proceso, acompañé a una amiga que le pasó exactamente lo mismo, pero con complicaciones posteriores, que falleció a los 2 años, Ajá. y yo estaba al lado de ella, y muchas amigas no se le acercaban porque habían tenido otra experiencia con otra amiga, y yo digo, pero si a mí me pasó y yo puedo estar y acompañarla, ¿cómo las Por amigas no supuesto, vienen? claro. Y porque para mí también era como volver a revivir todo Bueno, esto. pero justamente parte del agradecimiento es poder serle útil a otros que están pasando por algo que yo Por ya lo pasé. mismo, Claro. claro. Aparte ¿Quién mejor que vos para claro, entender? aparte la hija me decía, mi mamá se siente tan bien cuando está con vos porque te ve tan bien. Yo pasé Claro. por exactamente, por ahí una quimioterapia más larga fue la mía que la de ella, porque también de eso hay varios Sí, tipos. sí. Y Era bueno, su destino, ¿no? Su camino seguía así. sí, Era su, sí, su destino. O sea, todos tenemos un papel, o al menos creemos en eso, y tenemos nuestra fecha de caducidad, ¿no? Nuestra fecha de vencimiento. Y bueno, el de ella estaba ahí, ¿no? Bueno, fantástico. ¿Hay alguien más que quiera hacer un comentario? Hola, hola gracias, Susana. Susana. Hola. Hola, hola, Bueno, no por me nada. entré un poco más tarde porque estuve sin internet en el edificio hace un rato. A mí Ajá, lo que me hace llorar es la impotencia ante situaciones. Por ejemplo, un caso concreto en mi familia, mi mamá fue estafada económicamente y acosada sexualmente por alguien de la familia. Y ujú, hay una parte de la familia que, como lo pudo vivir, puede ver con claridad los hechos y como que cortó la relación con esta persona que generó este dolor. ujú, Pero hay otra parte de la familia que, al no estar tan presente, porque no estaba viviendo cerca del núcleo en ese momento, eh, como que tiene idea, pero como que no sé si decir minimizar, sino que lo ve de acuerdo a lo que le cuenta esta otra parte. claro, Entonces busca conciliar, conectar, unir, como que las diferencias pasaron por otro lado, que bueno. eh, y yo en ese momento eh, lloro cuando estoy sola por impotencia, porque no sé si tengo que hablar, si contar lo que en concreto sucedió, o sea, con hechos reales que hasta fueron tratados en un espacio terapéutico, o dejar que esa persona, porque o sea, no sé si es sumarle dolor a esa persona, contarle lo que realmente fue, o que viva con lo que cree que es. No, no, y ahí, bueno, siento mucha impotencia y lloro. mira, yo creo que te va a hacer muy bien el poner las cosas arriba de la mesa, es sacarlas del cajón o sacarlas de la oscuridad para ponerlas arriba de la luz. Poner las cosas arriba de la mesa es darle luz, es hacerlas visibles. Entonces vos, no tu madre, que ya viene con un proceso doloroso de Esto se acoso fue y de a estafa, España con mi hermana. A raíz de esto se fue a España con mi hermana. tu madre.
sí. Se fue a vivir. Sí, sí, sí. Ah, Sí, sí, sí. bueno, pero lo que podés hacer vos en representación de ella y como en representación del amor que sentís por ella, porque aquel que ama a alguien es responsable de ese amor. Parte de la responsabilidad de ese amor, desde mi punto de vista, es que vos puedas hablar con ese grupo que es un poco negador o que prefiere ver las cosas minimizadas para no sentirse obligado a tomar otro tipo de decisión. Muchas veces es comodidad. Que no hagamos ruido, que nadie se entere y que los libros sigan en el mismo lugar, que las cosas sigan en el mismo lugar. Es como un área de confort para no generar polvareda familiar, ¿se entiende? Entonces, y de estas cosas no se hablan en lo posible, viste estas cosas de que en la familia se da esto, de ocultar situaciones, hasta por vergüenza, porque de alguna manera, si esto lo hizo un familiar, se sienten implicados genéticamente, aunque sea de manera indirecta. Decime si no se entiende, o sea, como que de alguna manera todos sienten que podrían llegar a ser un poco responsables porque ese individuo es el hermano, es el tío, es el primo, es el hijo, es el yerno, ¿entendés? Entonces se sienten como implicados genéticamente y se sienten salpicados. Entonces la manera es la negación. No, bueno, no fue tan así, en realidad habría que verlo quizás desde otro punto de vista, tal vez sí, bla, 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 y arman todos supuestos. En ese caso hay que ser muy determinado y más allá de la conclusión que ellos saquen, generar una conversación muy precisa, donde se hable muy claramente y no hace falta dar detalles. Ahí lo que tenés que decir es, acá ocurrieron cosas muy serias, que generó mucho dolor, que generó una arbitrariedad enorme, y entonces, si ustedes no lo quieren ver, porque les resulta doloroso, yo los entiendo, pero por favor, no piensen que no pasó o que esto es tan mínimo como ustedes lo presentan. Entonces, por respeto a quien verdaderamente sufrió por esto, que fue tu mamá, ustedes, etcétera, por respeto al dolor de los otros, guarden silencio. Pero no minimicen y no traten de restablecer una relación que es imposible de restablecer. Sí, porque ¿entendés? Y es como fijar precedentes. Es como abrir una carátula nueva en un juicio y cambiar la carátula. ¿Entendés lo que te digo? Sí, entiendo. Cerré la cámara porque se me vive un poco... Se te va de internet, no hay problema. Entonces, de esa manera, sí, decime. Que ahí también me entra a mí esto en juego desde, si yo estoy queriendo evolucionar espiritualmente, y ahí cuando esta persona me habla de volver a conectar, no sé, mínimos encuentros familiares, ahí me entra a mí en juego esta cosa, si yo estoy en este crecimiento y evolución espiritual. No, está bien, pero no te confundas. Elevarte, claro, elevarse espiritualmente es perdonar. Sí. Es perdonar y perdonarse, pero no es volver a tener relación con aquella persona que te partió el corazón. Volver a sentarte a comer con ella como si nada hubiera pasado. O sea, lo que pasó, fue grave, vos lo podés perdonar, tener la actitud limpia, sana y frontal de perdonar, pero eso no significa que la relación se restablezca. Eso son cosas distintas. Esa no es un alma elevada, ni no elevada. No entra en esa categoría. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, o sea, es puedo perdonar. Puedo, por aliviar también el dolor, la mochila, bueno, mía, de mis hijos, mi hermana, mi mamá, todo. Pero no puedo volver a tener un diálogo con esta persona. No, ustedes para alivianarse y para sanar, primero tienen que sanar perdonando, perdonándose a ustedes, porque de alguna manera pasó lo que pasó porque también alguien se manejó mal, posiblemente,
Manejarse mal a veces puede ser simplemente haber sido demasiado permisivo o no haber visto a tiempo señales que deberían haberse leído como peligrosas. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, perdonarse por no haberse dado cuenta, por no haberse sabido proteger, por haber permitido que la cosa llegue tan lejos, perdonarse por cualquier cosa que consideren que deben perdonarse, tu mamá por ella misma, ustedes por ustedes mismos, y perdonar a quien lo hizo. Perdonarlo para terminar, para sanar, pero de ninguna manera tratar de restablecer la relación, porque eso es hipocresía, eso no puede ser. Es decir, porque esa persona tuvo una actitud muy grave, no fue un error, no fue un error. Sí. O sea, no tiene como registro, porque cuando estos temas, cosas que vivía mi mamá se hablaban en el grupo familiar, estoy hablando hace años atrás, y la misma hermana de esta persona la definía como, es un perverso, porque lo que le hacían a mi mamá era en forma anónima en un principio, todo este acoso era telefónico. Está bien, pero no te preocupes por el motivo que lo motivó. Posiblemente haya sido maldad, perversidad, envidia, competencia, o una deuda de otra vida. O una deuda de otra vida. Sí. ¿Tienen registro de lo que hacen, de su karma, de su... No sé. No es algo que vos puedas dilucidar, no estás en la cabeza de esa persona, no estás en sus sanskares, en sus registros, no estás de qué vidas viene, de qué experiencias, qué pasó en la vida anterior, qué relación tuvieron esas almas entre sí, como para que en esta vida esta persona le haga esto a tu mamá. Desconocemos todo eso. ¿Entendés? Entonces, como no lo sabemos, sin duda esto es una cuenta kármica. Algo ha pasado que nadie sabe qué es. Pero lo importante de esto es saber, si esto pasó era porque tenía que pasar. Desconozco la raíz, desconozco el origen, pero para sanar yo tengo que soltar, tengo que perdonarme, tengo que perdonar y soltar. Si vos seguís hilada y enganchada con la situación, se dará cuenta, sentirá culpa, lo habrá hecho a propósito, será inconsciente, será un psicópata, será narcisista. A ver, si vos seguís enganchada con el diagnóstico, vas a seguir enganchada con el dolor. Vos tenés que soltar todo, porque esa persona no es nada tuyo. La que es tuyo es tu madre, sanen ustedes. Olvídense, esa persona va a tener que enfrentar su karma y lo que hizo con ella misma, porque nadie puede zafar de ese hilo dorado de justicia que es la ley del karma o la ley de causa y efecto. Nada queda al olvido en el universo, ¿sí? Entonces, eso ya es suficientemente consolador como para soltar y dejar que el universo se ocupe, ¿sí? Gracias, Susana. Y no engancharte más, pues si no es más dolor. Olvídate de por qué lo hizo, qué lo motivó, qué lo alimenta, cómo sigue, cómo lo ve ahora. Olvídate, no es tu vida, no es tu problema. Sanen ustedes y suelten. Bueno, no, por favor. Si les parece ahora, ya hemos cumplido mucho el tiempo, no quiero demorarnos más, podemos hacer una meditación juntos. No sé si alguien se quedó con algo para decir. Ok. Yo Entonces, me quedé algo. sí, dale, cortito. Adelante, perdón. Sí. No, con respecto al tema tan movilizador de la hermana que habló anteriormente. Uh-huh. Lo que pasa es que hagamos lo que hagamos, el karma va a continuar, ¿no? No hay una medida que nosotros podamos tomar, porque ese karma va a venir, va a venir. Entonces, porque podemos tomar una medida para paliar, para huir,
para decir, no, yo no me encuentro con esa persona, qué sé yo, pero por otro lado va a venir lo mismo. O sea que eso que yo mismo generé me va a terminar afectando. Si es que yo no hago un trabajo interior, porque todo pasa por dentro de uno. Entonces, Está bien, pero fíjate, tu nombre es Mario, Mario. El tema es este, Mario. Hay algo que pasó antes, en el pasado. sí. Ese pasado seguramente es una vida anterior. Nosotros no tenemos recuerdos de vidas anteriores porque sería muy traumático recordar las macanas que nos mandamos en otra vida. Entonces, algo pasó en el pasado que genera esta escena hoy. No la conocemos, pero el sufrimiento de ese karma, esta señora lo pasó. Ella y sus hijas, y ese entorno familiar que ha sufrido con esta secuencia de cosas. Ya está, ya canceló, ya pagó lo que tenía que haber pagado. Ahora, una vez que eso se salda, se termina de saldar con el perdón y con el soltar, las dos cosas. Sí, perdonar y soltar. Iba a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, a veces tomo mate con mi enemigo. Y dicen, ¿cómo puede ser? Me dicen, ¿cómo puede ser que vos estás tan tranquilo con esa persona que te hizo todo eso, que vos, la historia que hubo atrás y todo, y ahora podés tomar un mate, podés charlar? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedes hacer eso? Eso es hipocresía, me dicen, qué sé yo, no sé, me dicen como que es imposible, que no seas careta, qué sé yo. Y yo lo que estoy seguro es que yo sé cómo me relaciono conmigo y con esa persona, que ya no tengo esa confusión. Vale decir, ese desencuentro terminó, vale decir, yo antes por ahí me relacionaba de una manera y hubo un desencuentro porque hubo una desilusión, pero eso ya no existe. Entonces la relación... Pero no hubo mala intención, hubo simplemente que no se cumplió una expectativa tuya, ¿me equivoco? No se cumplió una expectativa por ahí Correcto. de ambos, Correcto. Por ahí de ambos. Entonces hubo un desencuentro, hubo una enemistad, sí. Y ahora hay una relación nueva desde otro lugar porque eso es muy entendible. Claro. Entonces yo ahora estoy bien conmigo y yo sé cómo me relaciono con esa persona porque me relaciono desde otro lugar conmigo. Claro. Entonces eso es un poco un resumen de lo que a mí me pasa respecto de lo que vos le dijiste a la compañera anterior. Lo que pasa que el caso de ella, hay un caso de perversidad. Por supuesto, por supuesto. Hay alguien Cada caso es distinto. Claro, es totalmente distinto porque hay mala intención, hay perversidad y hay una patología, hay alguien ahí que es un psicópata, seguramente un narcisista o algo así. Pero tu caso es distinto. No es distinto, es peor todavía. Esta persona es un psicópata también, está medicada psiquiátricamente, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Claro, pero no quiere decir que sea una... Es decir, a ver, por supuesto que cada uno debe procesar su vida de acuerdo a cómo siente. Pero ¿sabés qué es lo importante, Mario? Y vos recién lo dijiste. Vos podés reconectarte con esta persona desde otro lugar, sin perder tu paz interior, sin perder tu estabilidad. Eso ya es suficiente. No hace falta explicar más nada. Eso es el ejemplo mío. Sí, sí. Claro. Tu escenario es otro. Sí, sí. ¿Cómo estás? Susana, sí. Escúchame, no sé, algo me pasó con la computadora que se me quedó todo trabado, así que ¿me estás escuchando? Porque escucho que hablas ahí. Te escucho. Se ve que están hablando entre los participantes. Sí, yo te escucho. Bueno, el tema es que yo ahora entré con el teléfono y lo que te voy a pedir es que vos cierres cuando terminás. Correcto. Cuando terminás la clase, cierro todo. Cerrá, poné finalizar para todos. Después yo me arreglo. Ok, fantástico, no te preocupes. Sí, ahora voy a ver qué le pasó, así que bueno, te dejo. Bueno, gracias por avisarnos. Bueno, y ahora vamos a una preguntita muy chiquita.
Sí, cómo no. ¿Qué pasa cuando, bueno, yo soy de emocionarme mucho, ¿no? Pero Ujú. lo que quería, y me aclaraste mucho me aclaró mucho tu exposición, pero ¿qué pasa cuando uno se emociona ante la belleza, ante, Ujú. qué sé yo, la naturaleza, ante una música, una pintura? Eso es una Este, expresión de amor. Eso es una expresión de amor. Tanto la música, a determinado tipo de música que nos toca el corazón, o imágenes de la naturaleza que son abrumadoras, porque revelan estados emocionales de paz, de serenidad, de armonía, de belleza. O cuando vemos imágenes adorables, cuando pueden ser, qué sé yo, un perrito cachorro que juega con un bebé, que vos ves tanta ternura y tanta inocencia, o entre perritos, o entre cachorros, o entre bebés, o, en general todos los cachorritos o los bebés, cualquiera sea la especie, tienen muchísima ternura e inocencia y pureza, y eso emociona, eso toca el corazón, eso es amor, eso es una emoción de amor. Eso no tiene que ver con el llanto, eso no es llanto. ¿Mm? bien, y otra cortita, yo me dedico a la pintura, ¿no? Ujú, Y me ha pasado de estar pintando ujú. y emocionarme realmente de haber logrado, no sé, de haber plasmado algo que yo, como ser humano, me parecía imposible haberlo logrado. Sé que no soy yo, sé que viene desde de Dios, o sea, al Pero menos sos así. vos, sí, pero sos vos la que lo está expresando. O sea, esos sentimientos vienen de tu corazón. Por supuesto que estás conectada con Dios y Dios lo que hace es emerger lo mejor de uno. Esa es la tarea de Dios, purificar y hacer emerger la esencia, lo bueno que tenemos, lo original. Originalmente todos tenemos la misma semilla, la misma en el sentido que somos virtuosos, tenemos buenas intenciones, eh, tenemos una mirada de amor y de desinterés, somos altruistas. Ese es nuestro origen. Después luego a través del tiempo, como esa pila que se gasta, que decíamos al El principio, babu, Sí. el déjà vu, decís vos. Em, sí, es Alguien, algo, yo no lo puedo explicar, o sea, es más, siempre pido como una explicación razonable a eso, porque digo, ¿cómo puede ser que se que se sienta esa emoción, ¿no? Es más, por ahí a mis alumnas les he sabido contar y es como que me miran raro, como diciendo, ¿y esta loca qué no, le pero es pasa? una manera de, es como, qué sé yo tengo una gran sensibilidad con los animales, con todos los animales de todos, ¿no? Yo creo que no hay excepción. Por supuesto que le tengo miedo a los cocodrilos, pero ¿qué quiero decir? Igual siento como una conexión aún con los cocodrilos, de respeto, de ternura, de protección, esa cosa de sentir que hay que cuidarlos y respetarlos y dejar de maltratarlos y de abusarlos, que es lo que hizo la humanidad todo el tiempo, ¿no? Y a mí cuando, qué sé yo, cuando logro rescatar un animal que se está muriendo, que se está ahogando, que está en una situación de peligro, y logro hacerlo, bueno, mi profesión es médica veterinaria, aunque no he ejercido la clínica más que muy poquitos años al principio, después ejercí a través de empresas, es esa satisfacción de haberlo salvado, de haber podido sacarlo de la autopista donde estaba a punto de ser atropellado, o sacarlo del agua a tiempo que se cayó en la pileta de algún lado o de una zanja y salvarle la vida. Es esa emoción en realidad es amor. Está conectado con algo que está en tu interior, con algo que te emociona, que te place, que te da bienestar y que te conecta con la vida, con lo hermoso de la vida. La vida tiene cosas hermosas. Un amanecer emociona.
Un atardecer emociona. La lluvia silenciosa sobre las plantas con ese pequeñísimo ruido emociona. Todo depende del grado de observación y de sensibilidad de quien lo hace, ¿no? Disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Ahora, Entonces, cuando sí. eso, cuando uno vive sensibilizado, o está la mayor parte del tiempo sensibilizado, es difícil. A ver, es difícil. Llámalo consciente más que sensible, porque ser sensible no es bueno. Ser sensible es ser vulnerable. Yo creo que tenemos que ser fuertes. Y eso que vos querés decir es como ser consciente. Consciente de la belleza, consciente del amor, consciente de la ternura, consciente de la pureza, más que sensible. Porque el sensible es aquel que es vulnerable, aquel que puede sucumbir ante lo opuesto. ¿Se entiende lo que te digo? Eso es lo que yo te iba a comentar también, Susana, porque yo, hablando del llanto, ¿no? Yo creo que si yo llorara más y expresara hacia afuera más de lo que puedo expresar, no me hubiera enfermado. Ah, bueno, porque eso es otra cosa. Pasa porque yo soy tan sensible a lo mejor ante ciertas situaciones y en vez de explotar o hablar en el momento indicado, el cuerpo internamente, como dicen la procesión esa que nos va por dentro, en algún lado explota. Bueno, y yo a veces quisiera ser más reaccionaria, es para otra charla, me parece. Sí, no, porque hemos hablado de esto en otra charla, pero ¿sabés lo que es esto? Es esto de ser asertivo. El ser asertivo es esta condición que es fundamental para mí, que es siempre poder expresar lo que uno siente, con respeto, con altura, de una manera moderada, sin ofender, sin atropellar, sin empujar, sin ofender. Pero siempre poder decir lo que uno siente. Y esto que vos estás diciendo es haberte tragado pensamientos y emociones que te hubiera gustado expresar. Entonces, puede haber una situación muy difícil delante, de dolor, de injusticia, de maltrato, de lo que quieras. Pero vos siempre tenés el derecho, y es bueno que lo ejerzas, de decir lo que pensás. Decirle, mira, yo entiendo lo que a vos te pasa, o yo entiendo que esta situación es difícil, pero yo te voy a contar lo que yo siento. Y vos simplemente le decís, esto es lo que yo siento, no quiero ni rebatir lo que vos decís, ni empujarte a que pienses como yo, ni echar por tierra lo que vos decís, no quiero competir con tus ideas, no quiero rivalizar con tus ideas, pero quiero que sepas nada más que a título informativo que esto es lo que yo siento. ¿Entendés lo que te digo? Eso es ser asertivo, aquel que tiene la capacidad de expresar lo que siente y lo que piensa, independientemente de lo difícil que sea la situación, y lo va a lograr si lo hace sin desafiar, sin ofender, sin contraponerse, sin generar rechazo, sin ser irónico ni hiriente. O sea, como alguien que simplemente le dice, mira, te cuento como yo lo veo desde acá, pero lo hace con respeto, lo hace con humildad, lo hace con altura, lo hace con tacto. ¿Se entiende? El otro no puede más que aceptar, porque le estás contando lo que vos sentís. Sin que sienta, mira, yo no te lo digo para que vos cambies, yo no te lo digo para que lo reviertas, para que te sientas que yo no rechazo nada, simplemente te cuento cómo yo lo siento y cómo lo veo. Si uno logra ser asertivo en su vida, la mayor cantidad de tiempo posible, claro que va a haber mucha menos enfermedad. Yo siempre digo lo que pienso, siempre. Con respeto, le busco la manera, le busco la vuelta, pido disculpas para que la persona no se sienta confrontada, pero siempre digo lo que pienso, porque no quiero que algún día me digan que
me pasó muchas veces de más joven, yo nunca imaginé que vos hubieras vivido esto así. Nunca pensé que lo vivías de esta manera. Claro, ¿cómo lo va a pensar si yo no se lo manifiesto? Entonces yo siempre digo, mira, esto es lo que yo pienso y así lo veo hoy. Alguien tiene que apagar el micrófono. Sí, por favor, yo que estoy del teléfono no puedo. Le pedimos por favor que cierren los micrófonos todas las personas. Para así no sé, hay mucho ruido de fondo que a veces está. Y además queda todo en la grabación, todo esto. Claro, queda en la grabación y eso a veces dificulta después difundirlo. ¿Se entendió lo que dije? hablaste? Esto es... Porque Hola. estoy en una charla. Hay que cierren los micrófonos, por favor, para hacer estas conversaciones y familiares, digamos, internas. Pero ¿entendieron este concepto? Esto de lo de ser asertivo es siempre tienen la posibilidad y el derecho de expresar lo que sienten. Ya en esas condiciones, con respeto, con tacto, sin rivalizar, sin rechazar, sin confrontar, sin ridiculizar al otro, de ninguna manera, con respeto, con mucho respeto. Pero eso hace que muchos malos entendidos no se generen, no haya malos entendidos. Pero ¿por qué no me dijiste? Yo no te entendí lo que me estás diciendo ahora. Yo pensé otra cosa. Tenemos que ser claros. Tenemos que decir lo que pensamos y lo que sentimos, porque el otro no puede adivinar. El otro mira la vida desde su óptica y yo la miro desde la mía. Y la única manera de entendernos es que cada uno hable de su mirada, de cómo lo vive y cómo lo siente. El otro no tiene por qué adivinar. No tiene cómo. Y muchas veces, si yo me tomo el tiempo para explicarle cómo lo vivo, cómo lo siento, cómo lo veo, el otro va a decir, uy, caramba, si vos no me lo hubieras explicado, yo nunca me lo hubiera imaginado. Nunca hubiera imaginado que lo ves de esta manera, con estos colores, con estos matices de sensaciones, de sentimientos, de emociones. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, claro que seguramente te hubieras enfermado menos. Porque te hubieras tragado, hubieras dejado de tragarte cosas que te hicieron daño. Guardarlas, no expresarlas. Es que como dicen, en la mala sangre es tal cual, es mala sangre. El cuerpo químicamente elimina sustancias que te intoxican. Y eso te enferma. Vos que sos médica, por ahí lo sabes mejor que yo. Claro, por supuesto, claro. Y a veces cuando las noticias o un cimbronazo emocional te cae, es difícil. Y yo estando en consultorios y hablando con otras mujeres que pasaron por lo mismo que yo, a la mayoría les pasó algo que como que fue un cimbronazo, ¿no? Por ejemplo, una mamá que el mejor amigo del nenito de ella, el mejor amigo tuvo un accidente en el campo, porque vivía en el campo, y falleció, y a ella se le despertó el cáncer de mama. O sea, fue ese motivo, porque es como que uno lo identifica, como yo puedo llegar a identificar el mío. Claro. Esas cosas que te caen así, y que uno no está por ahí bien parado para recibirlo. ¿Entendés? Por eso hay que abrir la canilla, hay que darle el espacio y abrir esa emocionalidad y descargarla. Por eso decía que el llanto, dependiendo de qué se trate, es esa descarga, pero no quedarnos con el llanto instalado, con la pena de que yo eso no lo voy a poder superar. Si yo lloro todo el tiempo por la misma cosa, lloro hoy, mañana, pasado, el mes que viene, dentro de un año, dentro de 2, yo no solucioné nada. Yo estoy sintiendo que no puedo con eso. Y sigo tragando veneno. Pero claro, y si yo no puedo con eso, me voy a morir con eso, eso me va a matar. Porque yo misma le estoy dando a esa situación que es más grande que yo, por lo tanto me traga, me come, ¿se entiende? Entonces, si eso está pasando, tengo que tener ayuda terapeuta, tengo que hacer algo.
Por supuesto, cada uno verá cuáles son sus herramientas. Además de la meditación, también tengo que tener una ayuda terapéutica, tengo que estar en una terapia. Hay alguien que me tiene que ayudar a sacar todo lo que tenga que sacar para sanarme. Si Susana, no me enfermo, sí. Gracias, Sus. No, por nada. Son 6 menos 5, si podemos ir redondeando. Sí, ya está. Vamos, nos quedamos enganchados con los casos de cada uno. Y si quieren, ahora sí, podemos hacer una meditación cortita que nos pueda ayudar a focalizarnos en nuestros verdaderos poderes, en todas las capacidades que tenemos dentro nuestro, dentro del ser, que son las que nos van a permitir afrontar, encontrar recursos, solucionar y saltar la situación, pasarla, y que sea pasado, y que quede como una experiencia. Entonces, lo que hacemos todas las veces al día que podamos, elegimos ese lugar de la casa o del lugar de la oficina donde estemos más tiempo durante el día, ese lugar donde podamos sentir que es mi lugar, ese silloncito, esa silla, ese rincón de silencio, donde me desconecto por un ratito del mundo que gira alrededor mío, de los ruidos, de lo que está pasando afuera. Y puedo seguir escuchándolo, pero ya no lo atiendo. Estoy focalizada en un punto de luz, en una pequeñísima estrella, que soy yo, el alma. El alma es invisible, es energía viva que la puedo representar como un pequeño punto de luz. En ese pequeñísimo punto de luz está toda mi existencia grabada. Y es ese pequeñísimo punto de luz, el alma, la que comanda este cuerpo entero. Es la conductora de este cuerpo, de este envase. El cuerpo es el envase del alma. Es la expresión física de lo que el alma es. Expreso el pensar a través de las palabras. Para eso necesito la voz, el cuerpo, el movimiento, los músculos. Pero la que piensa es el alma. La que siente es el alma. La que entiende es el alma. La que sufre, la que añora, la que desea, la que estudia, la que olvida, la que se arrepiente, es el alma. Yo, el alma, energía viva y eterna. Cuando me conecto con quien realmente soy, esa energía viva, eterna, vuelvo automáticamente a mi eje. Se disipa la confusión. Empieza todo a verse claramente. Mi intelecto se vuelve claro, limpio. Y entonces puedo, desde la serenidad del alma, analizar la situación como un observador desapegado. Como si pudiera yo mismo sentarme en la platea de mi propio cine y ver mi vida objetivamente. Y analizar a solas conmigo mismo, siendo mi amigo, mi propio amigo, mi mejor amigo, conectando con mi ser, encontrando la paz interior, volviendo a la esencia, volviendo al eje de la verdad,
de lo correcto, de lo claro, sin confusión, sin ilusión, sin falsas expectativas. Puedo encontrar las herramientas necesarias y suficientes para sobrepasar, sobrellevar y aceptar cualquier situación de adversidad, de desafío, por más controvertida que sea. La fe en el ser, la fe en quien verdaderamente soy, la fe en Dios, que es mi guía, la guía a la verdad, la flecha de la verdad es Dios. Y la fe en las circunstancias, porque siempre pasa lo que tiene que pasar, ni un minuto antes, ni un minuto después. Todo viene por algo, todo es consecuencia de un montón de otras cosas anteriores que desencadenan en este hecho de hoy y ahora. Fe en el ser, fe en mí, tengo la capacidad para resolver todo lo que se presente delante mío, con éxito y con acierto, llevando beneficio para mí y para los que me rodean. Fe en Dios, con el cual llevo de mi mano, voy de su mano, y fe en las circunstancias. No renegar con las circunstancias porque pasó, cómo es que pasó, cómo es posible. Pasa lo que tiene que pasar y es correcto cuando pasa y cómo pasa, aunque en el momento no entendamos. Aceptemos la realidad como una manera de poder abrazarla y con ello eliminarla y superarla con éxito. Yo, el alma, conectada con el alma suprema, con la verdad, con la luz, con lo verdadero, lo íntegro, lo correcto, lo preciso. Voy hacia la sabiduría y elijo bien en mi vida, hacia el bienestar interior que tanto busqué y que ahora puedo encontrar, volviendo a mi eje, volviendo a la conexión con Dios y a ese estado combinado del ser con Dios. Vamos volviendo. Nos hemos envuelto en una energía muy poderosa, blanca, que llevaremos con nosotros como vibración a donde vayamos y donde nos quedemos. En casa, saliendo, yendo a otro lugar. Es una energía de unión, de conciliación. Es una energía de entendimiento, de empatía. Siento bienestar interior y lo transmito sin saberlo. Me quedo en ese silencio y vuelvo en silencio al ruido del mundo, pero con este estado elevado de comprender quién soy y desde dónde estoy operando mi vida, desde el ser. Om Shanti.